Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo están ustedes? Ahí estamos, 20 de marzo, el día después del después. Claro, ya sabemos todo lo que, o no, pero Diputado TV viene contando paso a paso todo lo que la Argentina que imagina el futuro con retrospectiva, ahí la tenemos. Hola, querido Martín Di Natale, hola, Marco Giorgetti, lo estaba escuchando atentamente con Cantando. Buen ¿Cómo saben día, ustedes? ¿Cómo? Horacio. ¿Viste que nos vinimos todos? Te iba a Usted decir puede... lo mismo, ¿eh? Estamos en degradé encima. Azul, en degradé. Un momento, ¿qué dijo el presidente? Los azules son los buenos. Exactamente. Él no dijo, la policía son los buenos. Los Naturalmente, en todos los oficios y todas las profesiones hay buena gente. Exacto. Y hay contrastes. Nosotros somos los azules. Impecable. Y Somos además buenos. elegantes. Y somos buenos. Y somos buenos, pero indiscutiblemente. ¿Usted no está de acuerdo, señor director? Muy bueno. No sé. Pero, a ver, la actualidad tiene su agenda, naturalmente, y el diputado ni le cuento. Más allá de la sesión, las idas, la vuelta, yo dije que no dije, vos dijiste que no dijiste. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa, un poquito. Una pausa. El mundo está lejos y cerca, ustedes ya lo saben. ¿Cómo se sostiene la espiritualidad y la fe que nos mantiene erguidos cuando creemos en la vida? Las civilizaciones se fueron armando como pudieron y tuvieron sus líderes, sus líderes. La cristiandad tiene un líder. Hoy se llama, por el Vaticano, Francisco. En Buenos Aires lo registraron como Bergoglio. Es nuestro papa. Es nuestro porque es argentino. Un jesuita. Ahí está. Ahí está cuando hace 12 años nos emocionábamos más allá en qué vereda de fe, espiritualidad tenés, de pronto se abría esas cortinas, ese cortinado, y Francisco saludaba a su grey y saludaba al mundo. Venía a cuidarnos a aquellos que sentimos que la fe, cualquiera sea tu fe, te protege, porque te existe. Después hay otras cosas para discutir. Bueno, un hombre que fue elegido por la máxima autoridad del país como representante ante ese Estado, que es el Estado Vaticano, hoy es diputado, pero fue nuestro embajador ante el Vaticano. Hoy, diputado Valdés, muchísimas gracias, Eduardo. ¿Cómo va, Horacio? ¿Cómo les va? Bien, acá con Un Di gusto. Natale y con Giorgetti. ¿Quién es hoy, después de tantos años, no sé si son muchos o pocos, a veces yo no sé si hay muchos o pocos, quién es hoy Francisco? ¿Quién es el Papa Francisco hoy? 12 años han pasado y yo creo que va a haber una iglesia pre-Francisco y post-Francisco. Creo que él pertenece a los pontífices anunciadores, digamos, ¿no? Después vienen, tipo lo que fue Juan 23, digo, para ubicarnos en el tiempo, los que anuncian un tiempo nuevo, la iglesia con olor a oveja, la de los pastores con olor a oveja, que la iglesia, aquel Juan 23 era, la iglesia se acerca al hombre, al ser humano, pues estaba muy alejada en aquellos tiempos. Bueno, a Francisco le tocó algo parecido, digamos, ¿no? Bajar la iglesia al feligrés concreto, al ser humano y a los valores universales que él practicó en la ciudad de Buenos Aires, siendo arzobispo, cardenal arzobispo, con la interreligiosidad o el ecumenismo, que él funda acá el diálogo interreligioso, que fue muy criticado en algún momento en el cardelanato de aquel tiempo mundial, de que esta ceremonia que hizo el entonces Jorge Bergoglio, el entonces cardenal Jorge Bergoglio, que era en la Catedral de Buenos Aires, el mismo día que se conmemora la Kristallnacht, que es cuando los nazis salieron a marcar los vidrios
las ventanas de, La noche de los cristales. de los judíos. La noche de los cristales. La noche de los cristales rotos. Bueno, Así es. el cardenal arzobispo de Buenos Aires fue el primero en toda la historia de la iglesia que dentro de la catedral celebra con el rabino Escorca Claro. la ceremonia que... Tenían un programa. Yo exactamente. recuerdo antes, Bergoglio con Escorca tenían un programa. Con ida y Marcelo vuelta. Figueroa, Qué que era el interesante pastor que de la iglesia Evangelista. evangélica, Marcelo Figueroa, Era buenísimo Rabino ese Escorca programa. y Jorge Bergoglio. Bueno, Buenísimo. ese ecumenismo que él practicó le Tal cual. sirvió para el tiempo que le tocó vivir. Acordémonos que lo primero que hace el Papa Francisco es que Barack Obama declara: vamos a invadir Siria. Y el Papa, digo, ante un prócer de la política internacional, el Papa dice Está no a hablando, la invasión. refiriéndose al compañero Di Natale, por ejemplo. Natale, sí, Ah. sí. Ah, claro. Ha sido siempre mi interpelador en la política internacional. Ahora está ocupado en cosas más parlamentarias, pero es una buena pluma. Sí, Digo, claro. En aquel momento Barack Obama dice: vamos a invadir Siria, perdón. Siria. Era un viernes. Y el Papa, sorpresivamente, el domingo dice no a la invasión a Siria y pide que al sábado siguiente se lleve a cabo una jornada mundial de oración. Había que decirle al imperio. ¿No? Pero a mí me llamó la atención, ¿por qué era un sábado? Si los católicos rezan los domingos. Claro, el Shabbat, por ejemplo. Bueno, entonces tuve la suerte que un tiempo después, ya siendo embajador, le pregunté, porque lo sorprendente de aquel día es que el sábado se produce la Jornada Mundial de Oración y el martes Barack Obama anuncia que no va a invadir Siria. Ah, mira vos. Y después va a la cumbre que se hace en Rusia del G20 en San Petersburgo y allí todos los jefes de Estado le cuestionaban a Obama El ida y vuelta. este tema, y Putin decide comenzar en la cumbre del G20 con una carta que manda el Papa Francisco a esa cumbre Ah, mirá. pidiendo la paz y Pero hubo un pidiendo... diálogo, ¿no? Entre Claro, Bergoglio pero- y Obama. Después se sucede, no. Entonces yo le pregunté al Papa, ¿por qué una cumbre, por qué una jornada mundial de oración? Porque yo quiero decir una cosa, cuando escuché que él convocaba una jornada mundial de oración para parar una decisión bélica, dije, el Papa cree que... la Claro, verdad. que con una oración, claro. Muchos dijeron, es un Papa argentino, está agrandado, ¿cómo va a hacer eso? Y sin embargo, lo logró. Qué bárbaro. Entonces, Está yo desconocida le esa. pregunté, ¿por qué un sábado? Y ahí está la inteligencia. Y él dice, porque yo necesitaba que recen los musulmanes que rezan los sábados y Claro. los judíos que rezan el sábado. Así es. Y él había hablado con altas autoridades de la comunidad judía de Estados Unidos y de la comunidad fundamentalmente musulmana de... ¿cómo es que dentro de los protestantes tanto Bush hijo como Obama eran no luteranos, ya me va Anglicanos. no, ya te voy a decir y logró que generara Qué conmoción bárbaro. y paró la guerra. Entonces No lo yo digo, desconocía. así empezó. El segundo acto que conmovió a Europa es la primer salida que hacen, dicen que los papas marcan su pontificado con el primer viaje dentro de Italia, fuera de Roma. Y bueno, él podía haber ido a Asís, que es donde está la tumba de San Francisco, queda cerca de Roma, o podía haber ido a Milán, donde está el manto sagrado de Cristo. No, él decide ir a Lampedusa. ¿Y qué Migra- pasaba? Nunca un Claro, pontífice la había isla ido a de Lampedusa. Y era Claro. porque en esa isla Venían los jefes llegaban las barcas de África. con libios, iraquíes, sirios, desesperados que huían de sus países por la violencia que Occidente había ejercido sobre esos países. Habían matado a Gaddafi, se desintegró políticamente Libia, había sucedido el ahorcamiento, ¿se acuerdan de Saddam Hussein? Claro. Irak entró en Sí, un sí. fundamentalismo que aparece el ISIS, Claro, ¿no? O tal sea, cual, sí, la sí. desintegración. Todos están lejos y están Y cerca, entonces, ¿te das cuenta? toda esa interreligiosidad y ese ecumenismo le sirvió al Papa para poder
aplacar eso. Hoy no habla nadie del Mira ISIS. que- Hoy no habla nadie de Ahora, eso. pero Eduardo, usted que claro. fue embajador y lo conoció de cerca como, Toda la vida, como muy claro. pocos argentinos, digo, ¿por qué cree que no vino a la Argentina y no cree que en algún momento eso se lo va a facturar un sector importante del catolicismo, sobre todo en la Argentina? ¿O no cree que de alguna manera ese no venir a la Argentina también profundizó esa grieta que hay sobre la figura de Francisco? ¿Es el huevo o es la gallina? Yo soy un perito en derrota porque una de las... Sí, porque yo me imaginaba a mí mismo acompañar a Francisco, Te lo imaginaste yo como más tarde, embajador a la claro. Argentina. Hubiera sido Y bárbaro. soñaba, te digo la verdad, en el Vaticano soñaba cómo iban a ser las multitudes que iban a salir a mostrarle el amor al Papa y no lo logré. Y La primera vez que se lo ofreciste. Se lo alguna pidió, vez, digamos, a claro. usted. No, yo me cuando imagino. presenté cartas credenciales llevé una invitación de la presidenta Cristina Fernández de Ah, Kirchner al Papa a mirá, visitar. se lo llevaste. Porque para poder él visitar un país tiene que tener la invitación Claro. del jefe de Estado. Pero bueno, no se dio. Después sucedió el gobierno de Macri, tampoco se dio. ¿Cristina fue a verlo a él? Sí, no, Cristina estuvo... Luego de la muerte de Néstor, ¿fue? No, es que Néstor Sí, sí. muere antes de que él Antes de que sea Papa. que él sea... 2010 Ah, y claro, 2013 claro. asume... Claro, Cristina está con él el día de la entronización. Hoy, el 19 de... Hoy es 20. Ayer, 19, se cumplieron 12 años de Ayer. su entronización, es decir, que él empieza. El Claro. 13 fue la Sí. anunciación. Lo que se denomina cuando empieza a gobernar es la entronización y allí estuvo Cristina, almuerza con él ese día, el día anterior, el ¿Vos 18. tuviste a él ahí? No, yo no era embajador Ahí estaba todavía. Juanpi Juan Cafiero. Pablo Estaba Cafiero. Juan Pablo. El día 18 estaba el secretario de culto Guillermo Oliveri. El día 18, y Cristina se hace acompañar a ese viaje con una gran amiga del Papa, que era Alicia Oliveira, Claro. que había sido defensora del Qué bien- pueblo, qué muy bien que lo amiga. recuerdes. Y jugó mucho de puente Qué justo que entre lo la recuerdes. relación de Cristina con Bergoglio, Alicia. Gran personalidad. Sí, sí, Oliveira. claro, exacto. Y gran luchadora de derechos humanos, ¿no? totalmente. Y duró 2 horas y medias el almuerzo de Cristina con el Papa. Y a partir de ahí generaron una relación que generaron 4 almuerzos que duraron mucho tiempo. Y la última reunión fue en la sala Pablo VI. Yo ya era embajador ahí en el año 2015, cuando Cristina viaja a Roma para un premio que le daban a Argentina, la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, era un domingo, un sábado, el que le entregaron, y él la recibe un día domingo en la sala Paulo VI, y dura 1 hora 48 esa reunión, con escritorio de por medio, y hasta hoy es récord de audiencia del Papa o del Pontífice con un jefe de Estado extranjero. Digo, fue una gran relación. A su vez él la invitó, Cristina participó de su viaje a Cuba, cuando él viaja a Cuba antes de ir a Estados Unidos, que fue un gran viaje que hace a Estados Fue Unidos. una porque gran decisión esa. él había aceptado ser mediador entre Cuba y Estados Tal Unidos, cosa cual. que sí le pide Barack Obama, Tal cuando cual. hay un momento, mientras fue secretaria de Estado Hillary Clinton, Sí. no fue buena la relación Ah, mira. vaticana, porque Hillary era la que generó la invasión a Claro, Libia, claro, lo de claro. Siria. Cuando casualmente se va en el segundo mandato de Obama, Biden era católico y ¿se acuerdan quién era el secretario de Estado, que es el que había sido candidato a presidente de los demócratas y que fue el secretario de Ambiente de Biden ahora? Al Gore. No, que es un irlandés católico, ya me voy a acordar el nombre. Él es el que lo conocía al Papa y lo van a ver para ver si él puede mediar entre Cuba y Estados Unidos, porque Obama, antes de irse, quería dejar abierta la embajada de Estados Unidos John en La Kerry. Habana. ¿Eh? John Kerry. John Kerry. John Kerry fue un gran interlocutor y John Kerry, casualmente, el Papa le acepta la mediación entre Cuba y Estados Unidos con la condición de que Raúl Castro esté de acuerdo y que se cumplan una serie de parámetros de los dos lados. Por eso él logró que en 6 meses se abrieran las embajadas. Y John Kerry acepta la contrapropuesta del Papa. Él le pide que Estados Unidos
firme el Acta de París, que es el acta del ambiente, de la cuidado del Sí, ambiente. claro, Él venía de presentar su encíclica de Laudato Si, alabado seas, donde habla de la casa común. Y Kerry, por eso Kerry, después, en el gobierno de Biden, es un superministro de ambiente. Claro. Se transforma en una Digo, especie... ¿qué cosa del Ahora, mundo? Yo le iba a escucho preguntar justamente- cada palabra. Perdón, haz Sí, sí. tu pregunta, No, por favor. justamente ya que estamos en el tema de Estados Unidos y hoy es Claro, todo eh, eso... hoy cobra mayor privado. trascendencia la posición que está tomando el gobierno Todo de está Estados mal, Unidos, la asunción de Trump. El Papa ya vivió una gestión de Sí. Trump como sumo ¿Cómo pontífice. fue eso? ¿Cómo fue y cómo ves aquel que Trump con esta segunda se mandato de- reunieron Sí. Trump y el Papa. O Ah, sea, ¿sí? Sí. ¿Y cómo fue Digamos, eso? vieron que hay un Trump del primer Sí, claro. tiempo y un Trump del segundo tiempo, en los dos gobiernos. Yo creo que el mismo Trump que empezó hace un mes y pico ya no es el mismo Trump, No, ¿viste? sin duda. Que decía, te voy a poner Canadá, México. Me suena todo eso. Pero Bueno, en aquel momento el Papa toma la decisión de viajar a México. Trump estaba anunciando como candidato que iba a construir un muro Sí, claro. en la frontera mexicana. Y el Papa termina su visita a México en Ciudad Juárez, Claro, ya sé ahí. haciendo el camino de los espaldas mojadas, como se denominan a los Así, que a los quieren que- pasar la la frontera. claro. Va a pie Es y llega a impresionante. la frontera Ahí me y conmueve reza. enormemente Su esa último frase. acto en México es reza una misa en la frontera de México y Estados Unidos. De un lado estaban los estadounidenses y del otro lado estaban los mexicanos y Impresionante. los centroamericanos que estaban para cruzar. Ese fue el último, el mensaje que él dio. Ya estaba gobernando Donald Trump. Claro. Bueno, es que él es, yo creo que Es muy grande él es todo el eso, ¿eh? pontífice de los refugiados, de los migrantes. Sí, Eso que yo claro. les contaba antes, Sí, que claro. su primer gesto fue ir a Lampedusa. Claro. En la historia va a quedar que es el papa de los... de estos que quiere descartar el mundo, que le muestra... porque otra de las cosas que él en Europa sorprendió es hacerse cargo. Europa venía amando a Francisco, qué grande, hasta que apareció Lampedusa. Esa piel aceituna de esos seres humanos que él denuncia, el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio, porque la mitad llegaban vivos de los que partían de las costas de Libia. Así es, está tapizado eso de seres Y humanos. inclusive los primeros los lleva al Vaticano, él a vivir adentro, y eso ya no gustaba mucho. Eduardo, ahí tengo 3 minutos Dale. para cerrar este bloque y te agradecemos un montón, sobre todo en la relevancia que tiene Francisco. ¿Por qué sos cristiano? A ver, podría decirte que hubo tradición familiar y entonces uno asume, pero en mi caso yo tuve la suerte de criarme en la ciudad de Neuquén, donde pude convivir con un obispo que se llamó Jaime de Nevares, donde yo iba a un colegio salesiano y ahí adquirí algunos de los valores. Yo tengo mis padres muy gorilas, muy antiperonistas, y algunos de los valores que me llevaron a practicar la vida que llevo, ¿no? Y de Nevares, al igual que Francisco, son de los que dicen que no hay que mirar a Dios, rezar mirando hacia arriba para olvidarse qué pasa acá en la tierra, sino que hay que, más que rezar mirando hacia arriba, hay que mirar al de enfrente y tratar de resolver los problemas. Ahí va. Ser solidario es ver a Cristo en el otro que está sufriendo. va. Eso es lo que me enseñó Jaime de Nevares. Y yo siento que Francisco es Ahí va. el que practica eso hoy, ¿no? Entonces, pero yo ya no sé si soy de unismo. Ah, me Esta gusta es la eso. virtud Ah, que eso creo me que gusta. hay en el Eso me mundo, gusta. ¿no? Eso me gusta. gusta más. Los sismos no pueden servir para dividirnos, o sea que yo soy cristiano. Otra de las grandes oraciones del Papa Francisco es: ninguna religión nació para matar al de la otra religión. No hay ninguna norma escrita en las tablas de los musulmanes, de los cristianos y de los judíos, que el que no tiene mi fe hay que suprimirlo. Y entonces uno ya me parece que es de todo, es del ser humano que está sufriendo.
Te digo muchísimas gracias. Nos La ayudaste a próxima ojalá pensar nos desde el veamos mejor porque el lugar. Papa viene a Buenos Aires. ¿Por qué no? O por lo menos que su soñemos. mensaje conviva. Optimismo. Optimismo, Ahí ¿por qué está, no? Valdés. Muchísimas gracias. Gracias, Buena chicos, vida para muchas vos gracias. siempre. Y vos no te vayas, estás en Diputado TV. Vamos y venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Porque le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, ¿no te decía quédate en casa? No. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, muy interesante lo de Valdés, a propósito de la entronización de Juan Pablo. Teníamos la oportunidad y su disposición. Bueno, vamos a recordar con la memoria inmediata todo lo que ocurrió en la jornada de la víspera, a propósito y a partir de la votación que tiene que ver con DNU y tiene que ver con deuda externa. Esto pasó en el recinto, vamos. A continuación se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que declara la validez del decreto 179/25 contenido en la orden del día 759. Repito, para aclarar el sentido del voto por la afirmativa se vota... Sí, diputada Giudici. Bueno, pensé que quería hablar, diputado. Perdón. Para aclarar el sentido del voto, por la afirmativa se vota por la validez del decreto, por la negativa se vota el rechazo del mismo. Repito, para que no haya duda, no haya problemas con los votos, por la afirmativa se vota por la validez del decreto, por la negativa se vota por el rechazo del decreto. Por favor, sírvanse loguearse, diputados. ¿Están todos logueados? Tiempo.
Ha finalizado el tiempo. Diputado Agos Carreño, el sentido de su voto. Abstención. Abstención, Agos Carreño. Diputada Lourdes Arrieta. Abstención. Abstención, diputado Leiva. Presidente. Por favor, diputado. No, esto es muy serio porque tiene que ver con el sentido de mi voto. No, muy serio. Yo quiero saber, presidente, de cuánto es el crédito que estamos aprobando. Bueno, diputado, ya pasó el tiempo. Dígame el sentido de su voto. Pero es importante saber. Se atrasa y tienen que ir a firmar, está bien, presidente, está bien. ¿Y sigo con otro diputado mientras? No. Bueno, el sentido de su voto, diputado. El sentido de mi voto tiene que ver con que yo soy parte, no me considero parte de los argentinos bien nacidos, no me considero parte de los argentinos bien. Me considero parte de los argentinos bien nacidos. Por lo tanto, mi voto es en contra de los argentinos mal nacidos que nos roban, que nos estafan, diputado que nos Nicolás apalean. Mazzot, Por eso mi voto es negativo, presidente. Nicolás Mazzot, el sentido de su voto. Abstención. Abstención, Nicolás Mazzot. Diputado Emilio Monzó. Abstención. Abstención. Diputado Florencio Randazzo. Abstención. Abstención. Diputado Martín Tetaz. Abstención. Diputado Eduardo Tonioli. Presidente, ¿cuántos de los presentes le comprarían un auto usado al Toto Caputo? ¿Cuántos le comprarían un auto usado al Toto Caputo? Diputado. Bueno, además libertarios son unos pelotudos bárbaros. Por favor. Presidente, mi voto contra este DNU ilegítimo, ilegal, es negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Se cierra la votación. 129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se harán las comunicaciones correspondientes. Bueno, esto a modo de corolario o definición. Quien también opinó es el diputado Santilli. A todo esto hago una pausa de algunos segundos, nada más le pregunto a cualquiera de ustedes porque tengo que mandar su testimonio. Santilli tuvo una reunión con el presidente junto con Ritondo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Santilli, luego del ida y vuelta, ¿qué dijo? Lo que está haciendo el gobierno en este camino, que es trascendental, luego de lugar un equilibrio fiscal, luego de empezar un proceso claro y contundente de baja inflación, que arrancó en 25 mensual y está en el 2 mensual, pero tiene que seguir bajando, no alcanza el 2 mensual. Es sanear el Banco Central, pilar institucional clave de cualquier país del mundo. El Banco Central de la República Argentina ha sido saqueado en términos de dólares. Entonces, obviamente necesitamos dólares, pero los dólares no se generan de la noche a la mañana. Ya hemos probado décadas y años devaluando. Y yo sí estoy convencido del camino. ¿Saben por qué? Porque nos decían que las empresas públicas no podían ser rentables. Y hoy lo son. Hasta Aerolíneas fue rentable y cumplió su propósito de integrar la República Argentina. Porque Corredores Viales, que tenía un déficit de 210.000 millones, pasó a tener superávit en junio del año pasado. Y obviamente nos faltan un montón de cosas más, como mencionaban algunos colegas anteriores, pero si no arreglamos la base del problema argentino, no vamos a salir adelante. Entonces, presidente, una vez más, este Parlamento se sienta a debatir un nuevo acuerdo. Y una vez más, a nosotros como bloque del PRO, nos tocó en la reunión de la Comisión Bicameral del día de ayer y en el día de hoy poner lo que hay que poner arriba de la mesa para que la Argentina tenga una nueva oportunidad, para que de una vez por todas resolvamos y entendamos todos que el Banco Central es la plata de los argentinos, no de un gobierno o de otro gobierno, que hay que cuidar nuestras reservas. Y para que entendamos de una vez por todas que la gente no puede esperar un minuto más ni un día más. Un minuto más es una pyme que no produce. Un minuto más es un argentino que no desarrolla. Un minuto más es un pobre que no sale de ser pobre, que es lo que necesita. Entonces, ¿cómo no vamos a acompañar esta hoja de ruta? Porque el gobierno cumplió con la baja
la inflación, cumplió con el equilibrio fiscal, cumplió gran parte de lo que dijo que iba a hacer y lo está haciendo. Claro. Bueno, ahí está don Santilli. Pichetto dijo lo propio, ¿no? Pichetto. Ahora lo escuchamos. El camino cambiario ya lo ha definido el pensador, el filósofo de este plan, que ya en el 78 estaba con Martínez de Oz. El señor Arriazu habla desde los hoteles y dijo, acá va a haber banda cambiaria. Va a haber un dólar de máxima y uno de mínimo, piso, techo y piso. Le digo que la historia argentina económica, siempre el dólar está en el techo, nunca estaba a estar en el piso. Entonces, este tema también ya ha fracasado, pero bueno, lo indudable es que estamos frente a un escenario de falta de dólares. Y esto no es un tema que involucra a los gobiernos que vienen, involucra a los gobiernos que se fueron. Indudablemente, el planteo del peronismo en el poder era siempre emitir, endeudarse en moneda nacional, en generar esquemas de inflación, y el otro modelo era el endeudamiento externo. Pero fundamentalmente, algo que compartimos es el orden fiscal, algo que hay que darle la derecha al gobierno, que lo ha logrado, a pesar de que lo ha logrado con el esfuerzo de los sectores más vulnerables. Mire, todos sabíamos desde el primer día que cualquiera que ganara la elección, el gobierno de Sergio Massa le hubiera tocado, o eventualmente el gobierno de Patricia Bullrich o el caso de Milei, iban a tener que ir a un reordenamiento de la deuda con el fondo. El acuerdo de Guzmán era un acuerdo imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión este pasante de la Universidad de Columbia que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. No había ni administrado una sociedad de fomento. De repente apareció de ministro de Economía. Pero bueno, lo que digo es, inevitablemente el acuerdo, la autorización al acuerdo, porque no se van a poder sacar la responsabilidad de encima de lo que firmen. El aval a este acuerdo que el gobierno va a tener que asumir con plenitud y que no informaron porque no le tienen miedo al mercado, por eso no informan. Bueno, ahí dice lo propio don Pichetto. Bueno, vuelta de página. Vamos con el caso Libra, y de esto sabe Di Natale con Placas y compañía. Bueno, Horacio, en medio del debate por el decreto de acuerdo Argentina-Fondo Monetario Internacional, se llevó adelante el tema del plenario de comisiones de asuntos constitucionales, finanzas y justicia. Asuntos constitucionales, finanzas y justicia. Recordemos que la semana anterior en el recinto se había intentado aprobar una comisión investigadora por el caso Libra. Estamos hablando de las criptomonedas, el efecto que generó la creación de esta criptomoneda Libra y los cientos de miles de damnificados o estafados por esto. La participación del presidente de la Nación, Javier Milei, llevando en su Twitter a invertir en Libra y después borrando ese Twitter, el conflicto que se generó alrededor de esto, y a raíz de eso el pedido de una comisión investigadora que no se aprobó todavía, que se trasladó el debate a este plenario de comisiones y que en ese plenario ayer se resolvió avanzar con un pedido para interrogar a funcionarios del Poder Ejecutivo alrededor de todo este caso denominado de la estafa de Libra. Otra de las cuestiones que se plantearon en ese plenario de comisiones, que ahí lo vemos en la segunda placa, es la citación a los ministros de Justicia, Mariano Cunha Olivarona, al secretario de Medios o de Comunicación, portavoz, Manuel Adorni, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al titular del Banco Central, Bausili, y al asesor estrella, asesor presidencial, Santiago Caputo. Estos son los funcionarios que se les pidió citar, o se les pide citar,
desde el lado de la oposición para que den explicaciones sobre el alcance, la participación del presidente Milei en todo este caso y sobre todo cuál es la vinculación de la criptomoneda o los creadores de esta criptomoneda Libra con el gobierno nacional. Última placa para explicar un poco esto, el dictamen de la oposición del radicalismo, Unión por la Patria y la Izquierda, entre otros, pidió esta citación de los ministros y funcionarios que recién mencionábamos, además de poder incluir en esta citación al jefe de gabinete Guillermo Francos. Abro un paréntesis con esto porque en el día de hoy, y abro el debate también acá a la mesa, en el día de hoy se está discutiendo en el gobierno nacional si de todos estos funcionarios que están pidiendo citar o interpelar por parte de esta comisión que se va a crear o por parte del Congreso para explicar el caso Libra, la idea que hay en el gobierno nacional es, bien, el único que hoy podría llegar a ir o que el gobierno está dispuesto a que vaya a dar explicaciones en el marco del artículo 101 de la Constitución, es decir, en las visitas mensuales que hace el jefe de gabinete al Congreso, es Guillermo Franco. Entonces, hoy, hasta ahora, la idea que hay en el gobierno nacional, a partir de todos estos pedidos que hubo de la oposición para citar a funcionarios y ministros, es que vaya a ser partícipe de esta citación. El único que podría llegar a venir sería el jefe de gabinete, encuadrado en estas visitas mensuales que hace el jefe de ministros en el Congreso para explicar el estado de situación y de gestión del gobierno nacional. En ese cuadro se plantearía la visita de Guillermo Francos en lo inmediato. Habrá que ver si esto lo acepta la oposición o no, y habrá que ver si finalmente viene al Congreso de la Nación Guillermo Francos y contesta todas las preguntas relacionadas con este caso de criptomonedas. Horacio. Bueno, ahí estamos. ¿Algo más de agenda? ¿Algo más de agenda? Sí. ¿Vos querías hacer una acotación sobre la cuestión de Guillermo Francos. Hay un sector de la oposición que, por ejemplo, la coalición cívica, que únicamente pide citar a Francos. Entienden que es el ministro que tiene el rol de comunicación de articular con el Congreso de la Nación, por eso vienen los informes de gestión que tiene que alternar mes a mes, pero no lo quieren hacer en el formato de la visita mensual del artículo 101, que es el informe que vemos del jefe de gabinete respondiendo a preguntas previas, con un ida y vuelta acotado, con el jefe de gabinete se queda con la última palabra. Quieren hacerlo en el mecanismo de interpelación, en otra situación, con una agenda destinada únicamente a los requerimientos de la cuestión Libra. Claro. Hay una diferencia ahí entre lo que el gobierno ofrece, que es la visita periódica de Francos, destinada además a responder todo lo que tenga que ver con Libra. Se saca dos patas, dos pájaros, un tiro el gobierno, y manda a Francos y además introduce ahí todas las respuestas del tema Libra. Y la oposición quiere algo específico, una interpelación específica al jefe de gabinete, por lo menos la coalición cívica, después el resto de los bloques, como contaba recién Martín, amplían las citaciones a otros funcionarios. Claro, hay que ver si eso termina avanzando en el recinto, si hay acuerdos, si logran construir una mayoría para que alguna de las citaciones avance. La aclaración que hace Marcos no es menor porque el reglamento, la fórmula en que ocurre una interpelación es muy diferente, obviamente, a una visita de jefe de gabinete como la que hace mensualmente. En una interpelación, las reglas de juego las pone... ¿Y está obligado a venir si lo convoca el Congreso? Bueno, si hay un dictamen de comisión en el plenario de comisiones que se aprueba en el plenario para una interpelación, están obligados, por supuesto, claro. Yo digo, el ministro de Economía nunca vino acá. No. Vino en época de gobierno de Mauricio Macri. Una vez a una comisión bicameral especial. Otro país, ¿no? Sí, te cuento, una comisión bicameral especial que se llamaba el seguimiento de la deuda externa. Sí. Ese día se cortó la luz en todo el palacio. No, me estás jodiendo. No, hacía mucho, era verano, sí, hacía mucho calor. Se cortó la luz en todo
Con lo que cuesta Fue que ese Guzmán, hombre ¿no? venga. Ministro Luis Caputo. Luis Caputo. Pero en su momento vino Guzmán también. Guzmán vino también, sí. Vino en el recinto, hizo una exposición en el recinto de la Cámara de Diputados para explicar el proyecto de ley, que es el que se discutió esta semana con el tema del Yo FMI. lo vi a Guzmán, lo vi en ¿Te acordás varios... esa frase de Guzmán, Sarasa? Sí. Ah, eso fue con la presentación del presupuesto también, Claro, ¿verdad? una presentación en la Comisión de Presupuesto. ¿En qué te Y en convertiste, su momento, Daniel? bueno, Cavallo como ministro de Economía también ha venido. Bueno, varios ministros. Pero Cavallo fue diputado. También fue diputado. Cavallo fue diputado por la Acción por la Fundación República. Mediterráneo, Acción por la República, que también estaba Franco. Con Guillermo Franco. Después fue canciller. Sí. Y después fue ministro de Economía. Primero canciller, exactamente. Pero había sido diputado por Córdoba, hombre de la Fundación Mediterránea. El CEO de los dulces de la Fundación sigue estando latente, es una de las empresas que más exporta. Sí, y... ¿Usted come dulces? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Y va al dentista, no? Sí, como no sé, voy. Pero come todos los meses, sí. caramelos. ¿Todos los meses va al dentista? Claro, tengo tratamiento, no sé si se me nota, pero tengo el... Bracker. Exactamente. Está bien. Tengo que ir todos los meses. ¿Y que se los ajustan? Sí. Estás creciendo, por eso. Sí. Bueno, ¿vos también? ¿Se te cayeron los dientes de leche? Ah, se te nota. Sí. Por eso tomás mamadena. Claro. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Algo más de agenda? No, de agenda recién mencionábamos con Marcos, hay una agenda muy limitada para la semana que viene, grupos de amistad. Amistad. Una Pero tenemos informativa sobre el tema minería. Sí, hablando de dos minería y reuniones noticias, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Pero vos tenés esa ley antibarras. Esto también pasó esta semana. A ver, contame. La ministra Patricia Bullrich, en el marco de todo lo que fue el miércoles pasado, la marcha convocada por hinchas al Congreso en defensa de los jubilados, la posibilidad de que haya habido barras en esa marcha. Y nunca se sabe. Los cruces con la justicia por esa marcha. En ese contexto, la ministra de Seguridad anunció el envío al Congreso de una ley antibarras, que lo que hace es aplicar sanciones obviamente genera la figura, tipifica la figura de los barras y amplía a una serie de penas y sanciones en algunos delitos particulares. Lo que hace es agregar a que se aplique el Código Penal en ocasiones a hechos relacionados que sucedan en espectáculos deportivos o que estén asociados a un club, equipo o deportista. Se incrementan las penas mínimas 2/3 y se aumentan las penas máximas 1/3. Eso es lo que hace el proyecto y abarca a una batería de artículos del Código Penal extensa, que tienen que ver con delitos contra la propiedad, delitos contra la integridad de las personas, un montón de delitos. Todos estos se aumentan en 2/3 y 1/3 si están relacionados con los espectáculos deportivos. Además, se pena la aportación de armas blancas, piedras, botellas, inflamables, asfixiantes o tóxicos, armas de fuego o artefactos explosivos que tengan que ver con estén en el ámbito de los espectáculos deportivos. Y se crean penas a la violencia que altere el normal desarrollo de un espectáculo deportivo. Todas estas cuestiones están desarrolladas en los artículos del proyecto de ley que envió la ministra de Seguridad, y también se atacan 3 temas que tienen que ver o que están vinculados con los espectáculos deportivos: en venta de entradas y falsificación de entradas. Se abarca la figura del que, no solo del que la vende, sino de aquel que facilita las entradas falsas a los que las compran, y habla de cabecillas. Pone en la mira a los cabecillas o organizadores de aquellos que van a sembrar y generar violencia en los espectáculos deportivos. Y por último, el último tema para destacar es que habla también de una prohibición a la concurrencia deportiva de aquellos que generen antecedentes de violencia en espectáculos deportivos. Hay
un historial de este tema de antibarras para hacer, por lo menos en los últimos años. En el año 2013, Horacio, era diputado Martín Insaurralde. Hoy fue candidato y accedió a una banca. Hoy pidieron la detención del marido de su ex esposa, Jessica Silva. Ex primera dama de Lomas de Zamora. Y entonces, Insaurralde. En su breve paso como diputado, una de las iniciativas que presentó fue una ley antibarra para generar la figura penal del barra brava y tipificarlo. ¿De quién era el que apoyaba esa iniciativa principalmente? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que en 2015 accedió a una banca. ¿Usted conoce Villa La Ñata? Volvió a presentar esa iniciativa Martín Insaurralde. ¿Y cómo le fue? Llegó al tratamiento en comisión. ¿Cómo le fue? ¿Quién era la presidenta de la comisión? Patricia Bullrich. Muy fuerte. ¿Cómo le fue a esa iniciativa a Daniel Scioli? ¿Cómo le fue? Mal. ¿Te das cuenta? No tuvo éxito. Por eso. En comisión. Y en el año 2018, cuando Scioli todavía era... ahora entiendo algo, ¿no? Daniel Scioli también era diputado todavía. Y era presidente de la Comisión de Deportes. Llegó al recinto, se aprobó en el recinto. Y cuando se estaba votando artículo por artículo, Martín Lustó levantó la mano y dijo, no hay acuerdo, vuelve a comisión. El proyecto volvió a comisión y nunca más se volvió a tratar. Ahora entiendo por qué alguien que sale en otro canal, que mueve la cabecita a un lado, alguien que sale en otro canal, al primer fulano que acusó es a Insaurralde. Esa era una letra, porque siempre trabaja con letra no propia. Uno se da cuenta. Así que este tema barra tiene una historia... ¿Hoy vas al dentista? Hoy no. ¿Por qué no vas hoy? Porque no, fui hace poquito, fui la semana pasada. Sí, todo lo que tenían que atornillar. Ahora, este tema de barras tiene que ver con, se encuadra con les encanta todo el paquete de proyectos de ley que viene llevando adelante la ministra Bullrich, que justamente tiene el tema de baja edad de imputabilidad, el tema de lucha contra el narcotráfico, mayor participación de las Fuerzas Armadas. Ahí está. ¿No? Bueno, salute. Salute. Buena vida. Por ejemplo. Buena vida para usted también. Un gusto, amor. Y para vos ni te cuento. Lo mejor. Nos encontramos en Diputado TV. Muchas gracias.